Hola, ¿qué tal alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes? El día de hoy vamos a continuar con un ejercicio que estábamos trabajando en nuestra sesión de diseño asistido por computadora y que posteriormente aplicaremos con algún ejercicio de trabajo con ensambles en SolidWorks. Entonces vamos a trabajar con un archivo de ensamblaje. En este ejercicio vamos a trabajar con la carpeta que tenemos de un sistema de poleas, para lo cual vamos a insertar los componentes. En este caso yo lo voy a hacer eh, por partes para poderlo ir armando de forma más sencilla y que no se vayan a perder con todas las piezas que lo conforman. En este caso primero voy a iniciar con la placa base y el soporte 1 y 2. Voy a insertar aquí el componente. Voy a seleccionar en insertar componentes. Y en este caso, no importa dónde los agregue, eh, voy a acomodar o voy a gestionar la pieza principal que va a ser la placa base en el centro del ensamblaje. Entonces voy a quitarle la función de flotar, de fijar, perdón, para que quede flotante y que la pieza se pueda mover junto con las otras. Aquí lo que voy a hacer es relacionar la placa base con el centro del ensamblaje. Puedo hacerlo relacionando los planos o si la pieza está marcada con el origen desde el centro, puedo vincular centro de la pieza con centro del origen. En este caso, con relación de posición, selecciono origen del ensamblaje más origen de la pieza y va a quedar desde esta insertado en el centro del archivo. De hecho, ya la placa base aparece sin marca. Las otras piezas ya puedo quitar los orígenes visibles, las voy a insertar en esta posición. Van a ser verticales, lo que puedo hacer es moverlas de esta manera y la otra moverla y girarla hacia esta posición. Esto es solamente un referente para poderlos vincular de forma sencilla. En el caso de la pieza que va en medio, voy a relacionar su tapa con la cara de la placa y voy a relacionar los barrenos de la pieza con la placa. Esto lo voy a hacer con ambos barrenos, ya que esto va a permitir que la pieza quede completamente definida con la alineación de la placa. Ahora, esta pieza voy a alinearla igual aquí y aparte voy a sacar otra copia que necesito para este ensamblaje. Para poder sacar una copia de esta pieza, puedo seleccionar con la tecla control marcada, tocar la pieza y arrastrarla para que me genere una copia. Y estas llevarían las siguientes relaciones. Sería la cara más la tapa de la base y de igual manera los barrenos concéntricos entre sí. Barreno con barreno, cuidando que sea el par. Y esto lo haría con la otra pieza, quedándome de esta manera. Una vez que tengo ya las tres piezas montadas, ahora lo que voy a hacer es insertar los siguientes componentes. Voy a insertar el que viene marcado como palanca de inicio, el que viene marcado como palanca 1
y el que viene marcado como eje, eje conducido 1. Perdón, eje unión 1. Estas piezas las voy a insertar dentro del apartado de ensamblaje, cerca a esta área. Estas tres piezas van a ir montadas en el primer acoplamiento que está del lado izquierdo, que sería este de aquí. Entonces lo que voy a hacer para montarlas va a ser, primero, la palanca en color azul la voy a insertar concéntrica a este perforado. Y su cara del borde de la palanca con la cara del borde del soporte. De esta manera. La pieza verde, concéntrico con el barreno. Y su cara con el borde de la palanca. De esta manera. La palanca en color azul o esta pieza en color azul va a ir insertada este orificio con esta parte y el borde con el borde de la cara. De esta manera. Ahora lo que voy a hacer es insertar la pieza que va en la parte del medio, que sería la pieza marcada con el nombre eje 1. Esta va a ir insertada de la siguiente manera. Aquí creo que no la inserté bien. La voy a insertar. Ok, aquí está. Entonces sería el cuerpo cilíndrico más la cavidad del soporte de en medio. Y después tendría que vincular la tapa con el borde del soporte. Adicional a esto, veo que el soporte en color rosa entra sobre la estructura de la ranura de la palanca. Entonces tengo que agregar una relación entre esa cara y la parte cilíndrica para que marque una relación tangente. Esto va a permitir que la movilidad de la pieza sea acorde a ese posicionamiento. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es agregar los siguientes componentes. Polea pequeña, polea, eje de polea y me falta el que dice eje conducido 1. Son 4 piezas en total que vamos a integrar en la última parte. Serían de esta manera. Y las vamos a armar con las siguientes relaciones. Primero, en color verde, vamos a vincular esta pieza con el inserto del soporte. Y la cara con la cara del soporte. En el centro vamos a insertar la polea. Y la cara con el borde del soporte. Ahora, estas piezas son muy importantes porque ayudan al movimiento entre el componente y la polea. Vamos a insertar esta pieza en el interior de la palanca y moviéndola un poco, voy a relacionar esta tapa con el borde de la palanca. Ahora lo que voy a hacer es introducir este hueco en la pieza que acabo de integrar, aquí. Puedo mover el ensamblaje para poderlo vincular. Se fijan, va a poder tener ya esta movilidad. Y en el caso de la pieza en color roja que acabo de agregar, la voy a cerrar para que quede con esta pared, aquí y esta cara.
para que ya no se me vaya a salir de su posición. Y si te fijas, la pieza roja debe de chocar con el carril de la polea. Entonces voy a vincular esta parte cilíndrica con una de las caras de la ranura en la polea en posición tangente y asegurar que quede en medio. Y este es el movimiento que va a hacer nuestro mecanismo. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es proponer cómo se va a mover o el simulador que va a tener, este sería el movimiento que va a tener nuestro mecanismo. Ahora, viéndolo en esta posición, nosotros ya terminamos lo que sería el ensamblaje, pero en la parte inferior hay unos huecos que son para una serie de tornillos que nosotros no tenemos en la carpeta. Estos tornillos los vamos a integrar con una condición que viene por default en SolidWorks y que se llaman toolbox. Los toolbox son herrajes predeterminados que ya tiene el programa y que nosotros podemos utilizar para nuestros ensamblajes. En este caso, al seleccionar Toolbox, me dice que agregue la carpeta o habilite el complemento y me van a aparecer diferentes carpetas con diferente estándar de aplicación. Aquí voy a buscar en la carpeta DIN, que son los tornillos de tipo alemán, y voy a buscar en pernos y tornillos. Aquí, en base a las medidas del barreno, yo ya tenía calculado que es un perno de tipo DIN 912. Este tornillo se encuentra en la carpeta de tornillos y pernos con cabeza hueca hexagonal. Ya sea que lo busquemos aquí arriba o abajo, nos va a aparecer un panel con los posibles dispositivos que podemos agregar. Y aquí se encuentra el DIN 912. Al seleccionarlo y para insertarlo en el ensamblaje, solamente arrastramos y soltamos. Nos va a pedir que insertemos el tamaño del tipo de dispositivo. En este caso vamos a utilizar de todos los posibles dispositivos existentes un M10 de 1.25 y Accept. Este dispositivo lo puedo agregar n cantidad de veces dependiendo de las piezas que ocupa. En este caso ocupo 6. De hecho, si yo acerco el toolbox al área en la cuestión en donde va, me da la opción de insertarlo en automático dentro de la caja establecida. Entonces yo puedo aplicar en la forma automática, insertarlo ya en cada componente de esta manera, marcando el insertado con el ensamblaje. Esto es un vínculo en automático que detecta perforaciones, sobre todo con asistente de taladro, donde ya estamos manifestando el tipo de dispositivo que va a ir incluido ahí. Si alguno lo ponemos mal, podemos, en este caso, seleccionar la pieza y aquí en el panel que dice ver relaciones de posición, podemos quitarle el vínculo y checar que sí esté bien colocada la pieza. En este caso, veo que está pegada pero con el soporte y debería estar con la base. Entonces voy a quitarle este vínculo. Esto solamente en el caso de que pongamos alguna relación mal, de tal manera que la pieza yo la pueda retirar y volverla a insertar en el punto que es. Esto también lo podría hacer con el tornillo individual. En este caso las relaciones serían el cuerpo cilíndrico con la cavidad del soporte. Aquí lo tuve que invertir para verlo en la posición que es. Me lo retiro un poco porque me lo está poniendo mal. Sería aquí. O podría seleccionar la otra, que sería la tapa con esta caja que va aquí, para que quede exactamente al espacio que ocupo. Y el cuerpo cilíndrico con la hembra del soporte. Y esa es la posición que debe de tener. Este lo voy a hacer con el tornillo que no me quedó bien, que sería esta parte, con esta parte. Y listo. Ya tenemos lo que es el ensamblaje con todas las piezas que lo conforman, incluyendo los herrajes predeterminados llamados toolbox. Ahora lo que vamos a hacer es guardar este ensamblaje
Voy a ponerlo como ensamble polea armado y ya voy a tener el montaje completo. Ahora lo que voy a hacer con este montaje, muy interesante, es que voy a aplicarle un explosivo. El explosivo se utiliza para ver cómo tenemos que desmontar la pieza en un orden o en un sistema ordenado de pasos para lograr la descomposición del sistema. Este paso lo podemos ver en ensamblaje, vista explosionada, y aquí solamente es seleccionar paso a paso cómo tendríamos que ir quitando las piezas para irlas desmontando. Primero tendríamos que hacerlo por este lado, seleccionar esta pieza que está en color rosa y aparecen una serie de anillos y flechas para poderla desmontar. En este caso buscaría quitarla con una cierta separación para que no me afecte con las otras piezas que voy a retirar. Voy a ponerlo hasta aquí. Luego seguiría la palanca 1, la retiro. Luego seguiría la pieza que va entre la palanca y que sería el eje de polea. Luego seguiría la polea y luego seguiría el eje que está en medio. Ve que estoy tratando de que todas las piezas no se empalmen y que se pueda ver toda su configuración dentro de la visualización en isométrico. Voy a hacer lo mismo acá y lo mismo con esta pieza aquí y con la palanca así. Los tornillos los puedo seleccionar de manera conjunta, puedo agarrarlos todos marcándolos con un solo clic. Aquí voy a seleccionar los que quiero agregar en un solo paso para que en un solo paso se desmonten todos los tornillos y viéndolo en isométrico hasta qué posición los voy a sacar. En este caso, que no se empalmen con ninguna otra pieza, los voy a poner hasta esta parte. Y listo. Esto te va a permitir ver cómo sería el desmontaje de esta pieza e incluso en el programa podemos dar clic derecho aquí y activar que se contraiga para volverlo a ver armado, que se explote o ver la opción de en animación que se contraiga paso a paso. Esto también lo podemos hacer en la opción de eh, explosionar en animación, paso a paso, hasta lograr el desmontaje total. Que de hecho aquí en el montaje total tendría que también quitar lo que son los soportes, que puedo agregarlos en la vista explosionada. Obviamente que esto lo tengo que hacer de nuevo para que me agregue todos los pasos. Entonces, de manera rápida, quedamos que sería esta pieza, esta pieza, esta, la polea, voy a ponerla un poco más atrás, el soporte de la polea, esta pieza de en medio, la pieza verde que agarra la palanca y el girador de la palanca. En el caso de los tornillos, aplico lo mismo, las 6 piezas en una sola aplicación. Lo pongo en isométrico y las arrojo hacia abajo, con una cierta separación que no se me empalme con lo que ya tengo. Y aquí puedo agregar también estas piezas. 1, 2, 3. Ve que los pasos que voy agregando en el explosivo los va a considerar en la animación. Al dar a aceptar, aplico de nuevo la opción, contraer en animación y lo va a hacer con todas las piezas. Igual lo mismo para la explosión, lo va a hacer con todas las piezas. Adicional a esto, puedo agregar un comando que no tengo disponible y que se llama croquis con líneas de explosión. Este lo puedo agregar en personalizar, personalización, comandos y en la barra que dice ensamblaje
ahí se encuentra croquis con líneas de explosión. ¿Para qué me va a servir esta opción? Si yo selecciono croquis con líneas de explosión, puedo ir marcando líneas de trayectoria que me determinen el punto de ensamblaje de cada pieza. Por ejemplo, este con este y me va a marcar su ruta. Luego con este hueco y esta parte con ese hueco. Y obviamente esa pieza con la placa. De tal manera que al darle yo a aceptar, me va a marcar la ruta o el recorrido que tendría que tener mi pieza para ensamblarse, ¿sí? Si yo quisiera quitarlo, nada más lo toco, suprimo, por si esta opción no me interesa, porque aquí estoy viendo que lo está haciendo todo corrido. Por ejemplo, aquí nada más sería hasta este punto. De manera adicional, tendría que poner los otros recorridos. Por ejemplo, este con este, que embona. Creo que no me lo marcó. Croquis de líneas de explosión. Sería este con este, que embona en esta parte. Acepto. Luego, este con este hueco, que embona aquí. Luego con esta pieza y que se pega hasta ahí. Bueno, más bien ese quedaría hasta ahí. Luego seguiría la pieza de aquí con esta pieza que entra en este soporte. Y por último, las bases de los soportes que entran con los tornillos, que serían tornillo, base, soporte. Y eso aplica para todos. Tornillo, base, soporte. Y así con cada uno, ¿sí? Si alguna de las rutas no me la marca bien, la puedo eliminar y la puedo volver a agregar. Sería esta parte más esta parte más esta parte. De esta manera. Y así lo haría con todos los demás. Y su respectivo hueco. Esto me va a ayudar bastante porque me va a dar un seguimiento de las piezas y dónde deben de embonar. Si alguna no me sirve, la puedo eliminar y puedo volver a empezar. Y prácticamente con esto ya tenemos lo que sería el explosivo, el desmontaje de nuestro sistema mecánico. Pues bien, de esta manera ya tendrías así el sistema con las rutas de ensamblaje para todos los componentes y la función para volverlo a contraer y poder hacer el estudio de movimiento. En el estudio de movimiento, pues ya aquí vamos a aplicar varias funciones. Si yo selecciono estudio de movimiento, ve que la pieza está armada y aquí lo que voy a hacer no es tanto que se mueva el componente, sino aplicar lo que acabo de hacer del explosivo. En donde viene la opción asistente de animación, voy a seleccionar la opción explosionar. Doy siguiente. ¿Cuánto quiero que dure la explosión? 10 segundos. Finalizar. Y si te fijas me va a marcar paso a paso, si le doy play, el proceso de explosivo. Hasta que lleve al punto final. Si quiero volverlo a armar, aquí tengo que usar otra vez el estudio de animación y ahora la opción contraer. Doy siguiente, voy a marcar que dure 10 segundos y que inicie, pero en el segundo 11. Esto para dejar un segundo muerto donde se vea todo el ensamblaje explotado. Doy finalizar. Si nos damos cuenta, queda un hueco entre el 10 y el 11, que es para que quede el espacio donde se vea todo el explosivo, y al darle play, otra vez se volvería a contraer. Esto para generar
un video de explosivo, ¿sí? En el cual yo pueda guardar cómo se desmonta y se monta el ensamblaje. Hasta aquí guardamos la pieza y prácticamente ya tenemos varias aplicaciones puestas en un ensamblaje.